hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Donde sea que usted nos sintoniza. Este es su programa Generando Contenido. Hoy tenemos un invitado especial acá, presencial. Estamos juntos, vino volando. Es un amigo, pastor, conferencista, estudiante. Hemos estado platicando todo lo que le es. Y es una alegría el que hoy pueda estar aquí con nosotros. Ya vamos a introducirlo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que sintonizan desde diferentes lugares, desde diferentes países, en diferentes horarios. Recuerde de que este es un programa que tiene un propósito. El propósito es de reflexionar, de hacer conciencia, de traer esperanza y de traer alegría. Hoy, por alegría, no vamos a parar. Trae bastantes memes, ¿no? Amén, así es. Un pastor que comparte muchos memes y cómo me hace reír. Hay uno que compartió recientemente y dice: para el chisme no nos ponemos nerviosos, pero ¿qué tal para evangelizar? se nos traba la lengua, ¿no? De que sea bienvenido. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Recuérdese de que hoy estamos con el tema de Gansu Letová. Si usted dice ¿qué es eso? ¿Me estás hablando en chino? ¿Me estás hablando en griego? No, es en hebreo, ¿verdad? Amén. Así de que antes de dar inicio a esto, yo quiero presentar acá a mi amigo, al pastor Marcos Miranda. Es alguien que casado con 2 hijas, un hijo, es escritor de 5 libros. Ya vamos a hablar acerca de estos 5 libros que él ha escrito, lo estuvimos viendo y no solamente es algo escrito, sino son experiencias vividas. Eso es lo que tratamos de compartir acá. Y también quiero compartirles de que él tiene estudios en la Universidad de Jerusalén, tiene estudios en Instituto Bíblico de Israel, en diferentes academias, y justamente estábamos hablando de que está estudiando. Imagínense, tiene 24 años de pastor, ha sido pastor en México, hoy está aquí en California, donde nació. También queremos enviar saludos para su familia, para todos aquellos que comparten esta programación, a su congregación y a todos aquellos que por medio de él hoy se acercan a este programa. Así de que sean bienvenidos, como le doy la bienvenida acá. Ahorita estoy hablando, pero después ya no me van a dejar hablar. Así de que sea bienvenido. Gracias, amigo. Kevin. Es un gusto para mí, una bendición, un privilegio poder estar aquí acompañándote en esta transmisión. Y bendiciones para todos ustedes que nos están acompañando. Que sea de bendición esta transmisión para su vida. Y así como decía Kevin, que este tema de Gam Suletová, que quiere decir también esto es para bien. Me recordaba una anécdota de un hombre que, fíjate, Kevin, se iba caminando y se cayó en unos escalones y se golpeó, empezó a caerse y a golpearse, y pues tuvo que ir al doctor a revisarse, ¿verdad? Y fue con el doctor, le explicó todo lo que aconteció, y pues el doctor le preparó un bálsamo y le dijo: oye, pon esto donde te golpeaste. Entonces el hombre va a los escalones donde se cayó y embarra todos los escalones, embarra todo el bálsamo en las escaleras donde se golpeó, y pues ahí se quedó eso, ¿no? Qué tremendo cuando nosotros en la vida tenemos un suceso y no sabemos cómo tratar eso, es decir, la aplicación, la forma. Él tenía el médico que le dio el consejo, tenía el bálsamo que requería para curarse esas heridas.
Sin embargo, no aplicó La como debía aplicación, de. Eso es bien importante, saber aplicar. Y en este tema de Gam Sule Tová, donde también esto es para bien, a veces los dolores que sufrimos en la vida los vemos mal. Ay, me duele esto, ¿por qué me duele? Sin embargo, ese dolor nos está indicando que hay algo que tal vez está mal y que nos está indicando algo que debe de ser corregido. Si no nos doliera nada, no sabríamos qué nos está fallando o qué nos está Sí. afectando. Pero aquí la aplicación es bien importante para poder aprender de ello. Sí, y eso es algo muy interesante porque en la aplicación podemos tener como usted decía, podemos tener todas las herramientas, las soluciones, pero no las aplicamos, ¿no? Y muchas veces tenemos todo esto hoy con las redes sociales, hablábamos acerca de cosas que se hacen virales y a veces están dentro de nosotros, pero no nos edifican o no nos nutren o no verdaderamente sacamos el provecho. Entonces estas transmisiones, estos podcasts son para que nosotros, como decía al inicio, ¿no? Es para que nosotros podamos traer reflexión, que nosotros podamos llevar a esa aplicación. Y ya para ir entrando al tema, ¿no? Al tema, todo esto, es de que, como usted lo decía, de que esto también es para bien, o todo obra para bien. Dice, hay un pasaje en la escritura donde yo me basé porque hemos venido hablando acerca de diferentes temas, tópicos, hemos traído desde Japón, desde latín, hoy en hebreo, esta frase es en hebreo, yo siempre lo digo al terminar, ¿no? Es en hebreo, pero lo hacemos para que nosotros podamos comprender, entonces, pero está basada no solamente en el hebreo, que es el idioma original de la escritura del Antiguo Testamento, sino que también dice en Romanos 8:28, dice de que para los que aman a Dios, Amén. todas las cosas obran para bien, pero esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y es que de aquí es donde tenemos varios temas que vamos a hablar, es de que muchas veces los sucesos que atravesamos, como decía el bro acá, son solamente una pieza del rompecabezas, ¿no? Y muchas veces creemos que eso es todo, pero cuando nosotros lo venimos y lo unimos nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros en la vida tenemos amigos, hay personas de que le suceden circunstancias difíciles, pero como no comprenden el propósito que tienen, muchas veces esos creen de que a Dios se le salió de control. Ujú. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que eso es parte de un propósito y que también es para bien? Así es. Yo te podría dar un testimonio de algo que es muy doloroso, algo que pasó en mi vida y en la vida de los que me rodean desde hace 3 años atrás, donde primeramente perdí a mi papá, después a mi hermano y después a mi mamá, uno detrás de otro. Y fue algo muy doloroso. En cada ocasión, y sobre todo en la de mi papá y de mi mamá, vine para acá, puesto que estaba ahí en México pastoreando. Entonces vine a cuidar de ellos, a estar con ellos los últimos momentos y días de su vida. Fue doloroso para mí ver cómo se desgastaban, cómo la enfermedad estaba consumiendo su vida. Pero por otro lado yo decía, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el objetivo de toda esta situación que estoy viviendo? Y una de las cosas que yo pude entender era de que de alguna manera Dios quería regresarme a Estados Unidos con todos estos acontecimientos. Porque como te platicaba hace rato, una de las cosas que mi mamá, cuando ya estaba en sus últimos días, de repente quedaba ella inconsciente y pues mayor parte del día se la pasaba ya inconsciente. Y una de esas ocasiones que ella regresa, ella me dijo unas palabras, me miró y me dijo, hijo, qué bueno que tú te vas a quedar acá un tiempo en Estados Unidos pastoreando esta congregación. Sin embargo, yo no tenía idea de lo que ella estaba hablando. Yo no sabía qué era, de qué trataba lo que ella habló. Sí. Y después de haber hablado eso, volvió a quedarse inconsciente. Sin embargo, días después de que pasó esto, cuando ella fallece,
precisamente en el funeral de mi mamá, se me acercan hermanos del lugar donde fue el funeral de ella, y ocurre algo que cambia totalmente el curso de mi vida. Muchas veces cuando uno vive algo, no sabe por qué, no sabe cuál es el objetivo, cuál es el plan, pero uno debe de estar convencido que Dios está obrando detrás de eso, y que Él sí tiene un plan, y que Él sí tiene un curso ya trazado para nosotros. Cuando nosotros entendemos eso y lo abrazamos, podemos saber que todo lo que a los que amamos a Dios, que estamos conectados con Él, Él va a trazar un camino, y las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos van a llevar a eso que Él quiere, a ese propósito. Sí, ahora cuando nosotros nos damos cuenta de que hay personas que sí aman a Dios, ¿no? Pero todavía no han comprendido esto, y muchas veces lo digo porque hay personas que no van a una iglesia, pero en su corazón aman a Dios, y a veces les pasan circunstancias difíciles que dicen, por esto me acerqué hoy a Dios. A veces es difícil, a veces para nuestra mente puede ser incomprensible, pero hay sucesos en la vida donde nosotros no queremos pasar y nos pasan, o pasamos, pero llega el momento donde entendemos, y si hubiera entendido ahora, creo que la Biblia es un buen libro de instrucción, es como un GPS, digo yo acá, por eso es recalculando la dirección en la que vamos, es como un GPS que nos anuncia en qué estación nos encontramos. Entonces, cuando digo a las personas que no van a una iglesia, no van a misa, y tienen esas circunstancias difíciles, es un momento de reflexionar también, ¿no? Pueden reflexionar y decir, ¿y esto qué puede ser bueno para mí, no? Porque ya vamos a hablar acerca de estos libros que escribió, que quiero ver cómo todo lo que le pasó en su vida sirve para bien. Para un escritor, todo lo que le pasa en la vida es oro, ¿no? Es oro porque lo pone en un libro, lo plasma en un libro. Así es de que vamos a ir viendo todo eso, y quiero decirles de que cuando nosotros tenemos ese enfoque, esa presencia en lo que Dios nos ha llamado a hacer, todo obra para bien, ¿no? Y eso es una de las cosas por las cuales siempre digo al final, de que todo obra para bien. Ahora, ¿cómo darnos cuenta? ¿Cómo darnos cuenta a aquella persona que está pasando una enfermedad, un problema, que eso es para bien? Va a decir, ¿cómo es para bien eso? O sea, imaginémonos Jesús, ¿qué podemos sacar de que lo están golpeando, lo están crucificando, pero dice, es necesario que yo pase por esto? Así es, como hace un momento te decía, es como cuando tenemos un dolor, ¿verdad? Y ese dolor, decimos, qué bueno va a salir de esto, de este dolor que yo estoy teniendo. Es incómodo, es algo que no queremos atravesar, que no queremos vivir. Sin embargo, ese dolor nos está indicando que hay algo que está ocurriendo que debe de ser corregido en nosotros. Pues todas las vivencias que tenemos en nuestra vida, de alguna manera nos están mostrando y nos están dirigiendo hacia un lugar, hacia algo. Nosotros tal vez no lo entendemos. He oído un dicho que dice por ahí, bendito el problema que me acercó a Dios. Sí, porque en muchas ocasiones cuando no tenemos eso que nos acontece, no hay un crecimiento tampoco. Personal. Es como las personas que van, por ejemplo, al gym. No van a alcanzar que sus músculos crezcan. Yo no puedo decir, oye, Kevin, ¿sabes qué? Este es mi primer día de entrenamiento, levanto mi pesa, la levanto 1, 2, 3 veces y digo, ya siento que hasta me está creciendo el músculo, ¿no? Lleva un tiempo, lleva un proceso. Y eso produce dolor. Es como cuando uno va y dicen, hoy toca pierna, ¿no? Y ya cuando salen de ahí que no pueden ni caminar por el dolor que tienen, pero ese dolor lo que va a causar es un crecimiento. Lo está formando. Es eso. De hecho, cuando leía, pues me informaba acerca de todo esto que habla de Gansu Letová o todo obra para bien, es uno de los principios de fe.
Así O sea, es. es el principio de la fe, y la fe en hebreo es emuná, que es entrenamiento. O sea, Ujú. una de las aplicaciones es como un entrenamiento. O sea, la Biblia misma dice de que bienaventurado aquel que se encuentra en diversas pruebas, porque eso hace que la fe crezca, ¿no? O sea, que la fe se fortalezca. Así Y es. pareciera algo que no es compatible, ¿no? Que no está de acuerdo a eso, pero es algo muy tremendo. Ahora, eso va creando una identidad, eso va creando una identidad. Y yo quiero preguntarle acerca de que qué lo inspiró a escribir este primer libro que se llama ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Verdad? Porque eso es, para poner en contexto los amigos que nos ven, las personas que están viendo este video, a Jesús pregunta, ¿no? Y le dice, ¿quién Ajá. dice la gente que soy, no? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se estaban refiriendo a él así? ¿Y Ujú. qué nos puede decir acerca de eso? Porque pienso de que ese libro está desarrollado en cuanto a esa pregunta, ¿no? Sí, es importante entender eso específicamente, nuestra identidad, para saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a desarrollar. Así como tú, bro, que eres un carpintero, ¿verdad? Y tú dices, yo ya sé qué tengo que hacer, ya sé qué puedo hacer, ya sé que debo de trabajar la carpintería. Igual el nombre es una identidad. Entonces es bien importante entender eso en la vida y muchas veces, de hecho, los dolores que sufrimos nos conducen hacia eso, hacia saber quién soy. Por ejemplo, yo nací en este país, aquí en California, y saliendo de high school a los 18 años de edad, tengo una experiencia extraordinaria con Dios donde me dice, tienes que dejar a tu familia, tu tierra, el lugar donde creciste, el lugar donde estudiaste, y quiero que te vayas a México a predicar. Entonces, no es una decisión fácil, y menos a los, Tipo Abraham, ¿no? ajá, Deja tu menos tierra y tu a parentela. los 18 años de edad, ¿no? Por ahí escuché a alguien que dijo que el cerebro del hombre madura a los veintitantos años. Dije, no, señor, ¿qué pasó? Me agarraste, Pollito, ¿eh? ajá, yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero cuando uno entiende quién es, o sea, es decir, la Identidad. identidad, sabe lo que tienes que hacer. Y es que esto remonta a otra cosa que viví yo, que también tiene que ver con ese libro. Mi hermana nació el 18 de septiembre y yo nací el 24 de septiembre del año siguiente. Siguiente. Es decir, que mi mamá no tuvo tiempo de recuperar su Sí. cuerpo. Ella había sufrido incluso también algunas cirugías y por causa de tumores en su cuerpo. Cuando ella quedó embarazada de mí, el doctor le dijo, ¿sabes qué? Tienes que decidir si tú vas a vivir o el bebé que tienes Wow. dentro. Y le dijo, es que no tienes fuerza en tu cuerpo. Acaba de nacer tu hija y ¿cómo vas a tener otro bebé? No, tu cuerpo no está acondicionado para Sí. eso, porque ya había sufrido varias cirugías. Entonces, esto lo estoy diciendo por lo de la identidad. Entonces, ella oró a Dios y le dijo, Dios, permítelo que viva, deja que viva y será tu siervo. Él va a ser tu hijo, él va a ser tu siervo, él te va a servir, pero permite que él viva. Ella no sabía si iba a ser niña, si iba a ser niño, Sí. pero él dijo, él será tu siervo, así dijo ella. Y cuando el doctor le decía, entonces, ¿qué decides? ¿Él o tú? Y ella le dijo, los dos Fue una vamos. decisión, ¿no? Sí, llegó el tiempo, nací, gracias a Dios, y mi mamá ya no salió del hospital. Ella, en ese tiempo, cuando me tuvo a mí, le hacen una cirugía por un tumor que estaba cerca de su columna y ella deja de estar. Ahora, voy a regresar a ese punto, ¿no? Para explicarles qué fue lo que aconteció. Pero ella cuando le dijo, él va a ser tu siervo, es tuyo. Cuando todavía yo estaba un embrión dentro de Sí. ella,
Pues como que Dios recuerda eso a los 18 años de edad, aunque crecí dentro de la obra, y me dice, tú eres mi siervo. O sea, se repitió, ¿no? Más que ya 18 años después. Ajá, y me envió. Es decir, tenía ya una identidad de quién era yo y el propósito de mi vida sobre la tierra. Sí. Y eso no quiere decir que soy alguien especial, no. Sí, sí. Todos los seres Todos humanos somos especiales. tenemos Y esa, el punto ese importante propósito. es encontrar su verdadera identidad, su propia Así es. identidad. Entonces, porque muchas personas en este caso, basado en ese contexto bíblico que dijimos de quién dice en los hombres que soy o quién dice la gente que soy, muchas personas viven etiquetados, o sea, no viven su verdadera identidad, sino que, por ejemplo, hoy en día estamos viendo personas que son rechazadas porque les hacen bullying, o son personas que tienen algún tipo de deficiencia, algún tipo de enfermedad y creen de que esa es su identidad, Ujú. creen de que eso es todo. Entonces, cuando uno tiene conciencia o es consciente de todo eso, en este caso desde el embrión o hay un propósito, el por qué, en este caso específicamente hacia lo religioso, por decirlo así, pero hay muchas personas de que han pasado diferentes procesos iguales, solo que no se recuerdan tal vez, o que no se han puesto a pensar de que todo lo que pasamos es con el mismo propósito de que el día de mañana podamos descubrir nuestra propia identidad. Y luego, sé de que hay muchas cosas que podemos hablar de solo de este libro. Yo estaba leyendo los títulos y todo y pues podríamos abarcar bastante, pero hay otro libro que este se van a identificar muchas personas porque como comentaba, hay personas que a esto le tienen miedo, ¿no? Le tienen miedo y estábamos viendo antes libros que tenemos que hablan ya de todo este tipo de cosas desde un punto de vista clínico, médico, y pues nosotros que podamos entender desde el punto de vista también espiritual, ¿no? Y esto es una madre que regresa de la muerte por amor, o sea, aquí vamos a tener que hablar mucho porque para empezar, hoy en día se llaman las SM, experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que las denominan así y hay muchas personas que nos ven que a veces tienen temor contar todo esto o exponerla a algo porque los van a tildar de personas que no están de acuerdo a lo que nosotros creemos, pensamos, pero todo obra para bien, ¿no? Y esta experiencia, por eso los libros y el tema van de acuerdo, van de la mano, o sea, que este es algo que nos va a traer mucha enseñanza, porque cuando me empezaste a compartir de esto, yo dije, wow, o sea, tiene mucha tela que cortar. Así es, Kevin. Mira, como te decía hace un momento que detuve en la conversación, cuando mi mamá, habla con Dios y le dice, Señor, deja que viva, te decía que cuando yo nací, ella ya no salió del hospital y por eso, de hecho, este libro, Una mamá que regresa de la muerte por amor, es donde narro toda esa experiencia de ella. Y a ella le hacen esa cirugía y ella fallece dentro de ese hospital por complicaciones, por debilidad de su cuerpo. Y ella platica la experiencia que ella tuvo, es decir, ella se fue a un lugar, así como platican muchos que dicen que se fueron por un túnel y que ella de hecho así platica, o sea, ella platica que se fue por un túnel, muchas cosas que vio, ¿no? Pero bueno, resumiendo eso, dice ella que hubo un momento en el que estuvo hablando con el Señor. Y en ese momento el Señor le introdujo a un lugar muy precioso. Dice ella que era un lugar hermoso y que muchas seres de ropaje blanco se acercaron y le dijeron, eres bienvenida, este es el lugar donde tú vas a estar. Y entonces ella le dijo al Señor, Señor, pero porque el Señor le dijo, ¿te quieres quedar aquí? Y ella le dijo, sí, Señor, yo quiero estar aquí. Le dijo, pero permíteme regresar. Y el Señor se le quedó viendo y ella le dijo, es que mis 2 hijos, es decir, bueno, somos 3, pero mi otro hermano pues ya estaba más grande, pero acababa de nacer mi hermana
y acababa de nacer yo. Entonces, ella tenía apenas 1 año y yo tenía apenas 1 mes. Entonces, mi mamá le decía, permíteme regresar. Quiero instruir a mis hijos en tus caminos, quiero enseñarles tu palabra, quiero educarlos en tu camino, permíteme regresar. Y dice que cuando ella dijo eso, regresa, pero para esto, minutos antes de que eso aconteciera, ella ya la habían puesto el tag de que ya estaba muerta, ya O la sea, habían pasado, médicamente ya ya, estaba. y la habían pasado a otra parte, ¿no? Pero en ese momento, cuando ella regresa, alguien ve que su cuerpo empieza a moverse y se acerca al doctor y ve que está, Sí. como que está regresando cuando ya la Tiene habían signos de declarado. vida todavía. Sí, y la regresaron a reanimarla bien completamente, pero ya había regresado ella, es decir, Dios le permite regresar después de haber ido a un lugar. Sí, y eso es muy, muy interesante porque tengo, de hecho, un amigo le comentaba de que recientemente tuvo una experiencia así y él no lograba comprender. Fue una secuencia de sucesos, ¿no? Que le empezaron a ocurrir como él empezó a presentir, ¿verdad? Lo que decimos, ¿no? Empezó a escuchar voces y no estoy hablando de eso de enfermedad mental, o sea, escuchar voces donde él decía, no es una persona decir cristiano, espiritual, sino que empezó a experimentar cosas que lo iban acercando a eso. Luego se le hizo un llamado. Y no es una persona que nosotros podemos decir, muchas personas pueden decir, es fanatismo y todo eso, pero estas cosas hoy ya se están hablando hasta a nivel médico. Hay estudios, hemos estado viendo acerca de personas científicamente que ya lo hablan así, pero él empezó a llevar signos de todo este tipo de acontecimientos y él cae en el hospital. O sea, los primeros efectos no eran nada que ver con lo que él, hasta donde llegó. Y de hecho él, su mamá sí es una persona cristiana y empezó a orar por él, pero dicen de que él se desconectó todo, o sea, pero él no sabía, era una persona inconsciente prácticamente, se desconectó todo y experimentó o tuvo una experiencia cercana a la muerte. Entonces él quiere hoy cómo poder cumplir el propósito de Dios. Obviamente muchas veces creemos, y esto lo hemos hablado con otro pastor que está hablando, porque muchas veces creemos de que cumplir el propósito de Dios es solo para las personas que asisten a una iglesia. Todos estamos cumpliendo un propósito de Dios. Así es. Dios es el creador de todo. Así es. Entonces ahora el punto es, ¿desde qué punto lo estamos viviendo? ¿Conscientes o inconscientes? ¿Estamos sacando provecho de todo lo que estamos viviendo o estamos viviendo dormidos prácticamente, aunque suene paradójico, ¿no? Entonces, porque es un segundo punto que tenemos ahí, que en la vida no hay casualidades, sino causalidades. O sea, son cosas que ocurren porque vienen otras después o ocurren porque han sucedido otras antes. Entonces, ¿cómo podemos ver de que en la vida no hay casualidades? Así es algo tan importante cuando nosotros tenemos esa perspectiva. Como dice el tema general de este podcast, Gam Sule Tová, que todo obra para bien o que de alguna manera hay un propósito detrás de todo esto. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros sabemos que lo que vivimos nos va a conducir y nos va a dar primeramente la identidad de que ya hablábamos, saber quién soy, qué propósito tengo yo y que todo me va a llevar hacia un objetivo en mi vida. Muchas veces no es tanto de hacerlo espiritual. No estamos hablando de que... No hacernos tan fanáticos, ¿no? Ajá, O sea, no, que no tengo que fanatizarnos. predicar, tengo que... Eso. Sino que simplemente lo que está en nuestra vida. De acuerdo a las herramientas, como por ejemplo Así la es. anécdota o la reflexión que ponía antes, es de que nos dan herramientas, o sea, nos dan para que nos sanemos, o en este caso, ¿no? Pero nosotros no las identificamos, las herramientas que Dios nos ha dado. Así es. Y todo en la vida, de hecho, debemos de disfrutar y saber lo que somos. Es como otra anécdota que me recordaba ahorita de un águila que fue abandonada
y le encontró un hombre caminando en los montes, encontró ahí un nido, pero el águila había muerto y quedó ahí sola el aguilucho, y se lo llevó y lo metió allá tenía una granja este hombre. Un gallinero. Ajá, y tenía un gallinero y ahí lo metió el águila con las gallinas, ¿no? Pues ¿qué empezó a hacer el águila? A comportarse como lo que veía, a comer como las gallinas, a quejarse, a hacer igual, ¿no? Que la gallina. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó ni le dio la muestra de identidad de quién era. Hasta que un día el granjero, ¿verdad?, vio su comportamiento y dijo, ay, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar esta águila tan grande comportándose como una gallina? Y dijo, no puede ser, y la agarró y se la llevó al monte, ¿verdad? Él se sentía responsable porque él fue el que a meter ahí al gallinero, ¿no? Después se la lleva a un monte alto y dice, no, tiene que ver el poder que tiene, porque el águila no volaba, como las gallinas estaban ahí. Lo que veía, Ajá, eso era lo que era su causa y efecto. Pero un día que se la lleva este granjero y que la avienta, ¿verdad?, de un monte alto, y pues el águila primero iba como diciendo, me voy a morir, y ya me aventó el dueño y me voy a matar. Sin embargo, abrió sus alas y empezó a glide, ¿verdad? Sobre el viento. Entonces se dio cuenta de su capacidad, de su potencial. Pero ¿qué fue lo que llevó a esta águila a saber eso? El que este granjero la aventara. El riesgo. A lo mejor se sintió y dijo, me quiere matar. Me quiere... y es en la vida muchas veces lo que vivimos. Nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando? Pero nos va a dar eso identidad, nos va a hacer ver de lo que somos capaces, la capacidad que tenemos en Dios, porque muchas veces ahí lo tenemos eso, y puede ser algo, no estoy hablando de algo espiritual, puede ser carpintería, puede ser diferentes tipos de trabajos. Ahí está ese potencial en nosotros que en ocasiones no lo hemos descubierto porque tenemos miedo. Exacto, y eso es muy muy interesante porque ahorita que decía de carpintero, ¿no? A mí me aventaron de carpintero. yo no sabía nada, nunca había trabajado de carpintero y había perdido mi trabajo. Bueno, había dejado mi trabajo por ciertas circunstancias. Y un amigo me invitó, me dice, yo soy carpintero, vente conmigo y te voy a enseñar, pero la verdad, o sea, hay anécdotas ahí muy buenas, pero pues no ese es el tema, pero yo tenía temor, tenía pues miedo y hoy tengo ya 16 años trabajando en eso y he visto pues un talento tal vez, un potencial que mi abuelo dice, sí, ¿de dónde? ¿De dónde si eras futbolista? Entonces, por eso decimos de que no hay casualidades en la vida. No hay casualidades y como lo estructuró, me gustó la identidad, el potencial, porque uno de los episodios que tenemos acá es acerca de conocerse a uno mismo, ¿no? Ten cuidado de lo que hablábamos de ti mismo, ¿no? Del potencial, de los dones, talentos, virtudes que tenemos, pero muchas veces como ese águila estamos en el gallinero. Ahora, no quiere decir que las gallinas son malas, porque ellas dan huevos, ellas nos las comemos, algunos que comen carne, ¿no? O sea, cumplen su función, pero la función de esta águila era otra. Ahora, aquí es donde, ¿quién dice la gente que soy? ¿Gallina o águila? Está muy bueno eso, parece este libro. Entonces, todas esas circunstancias vienen acarreando cosas. Entonces, por ejemplo, esta experiencia, ¿no?, que tiene su mamá, no solo ocasionó muchas cosas. Una de ellas es que estemos acá. Porque la posibilidad de que esté en California, todo eso, para mí no hay casualidad. Entonces, todas las personas que están a nuestro alrededor, todas las circunstancias que vemos o que pasamos, son parte de un rompecabezas. Ahora, identificar la pieza es lo que me ayuda a poder pasar ese proceso, pasar ese momento. Entonces, hay
otro libro que tiene que es Interpretación de Sueños y Visiones. Y la pregunta es, ¿sigue hablando Dios así? Hay personas que tienen sueños, que tienen visiones. De hecho, ayer me hablaba una persona y me dice, ¿qué ves en este número? Le digo, yo no veo nada, si usted ve algo. Porque no se trata tampoco de andar viendo, decía un pastor, decía, viendo monos y trinchetes donde sea, ¿no? O sea, sino de que es un don también, el don de sueños, el don de interpretar, es un don. Entonces, este libro habla acerca de eso. Sí, de hecho se conecta con todo lo que hemos hablado, porque para poder también en ocasiones conocer la identidad, conocer la capacidad, hay sueños en los que Dios nos visita para saber esto. Vemos la vida de José, por ejemplo. Él no sabía lo que Dios quería hacer hasta que no le reveló Dios en sueño. ¿Y qué fue lo que pasó cuando él se lo cuenta a su papá, a su mamá y a sus hermanos? Pues se burlan de él. Así se burlan a veces de nosotros, ¿no? Sí, dicen, ¿cómo que nosotros nos vamos porque acuérdese que él dijo que vio al sol y a la luna y luego a los manojos que se inclinaban ante otro manojo que era él. Sin embargo, a través del sueño le estaba mostrando Dios a él y a su espíritu de quién era, de quién iba a llegar a ser, de su capacidad que iba a llegar a tener por causa de lo que Dios le reveló, porque cuando él estaba en Egipto, recordamos nosotros que no tenía el faraón quien le dijera el sueño que él tuvo. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y fue José, por causa de lo que Dios le dio a él, el saber. Él pudo haber dicho cuando estaba en la cárcel, Dios, tú me diste a mí un sueño de que ibas a hacerme grande, de que iba a ser yo de bendición. Y ay, mira, ahora dónde estoy en la cárcel. Pero eso es para mal, ¿verdad? Si nosotros vamos bueno o malo, porque a veces así vamos, ¿no? Sí, y él no sabía que era parte del proceso, porque si no estuviera ahí en esa cárcel, no iba a poder hablar con aquel copero y con aquel otro hombre que servían al rey, para que después en su momento hablaran con el rey y con el faraón y le dijeran, ay, yo conozco un hombre que está en la cárcel y él sabe de sueños. Sí, y me gusta mucho ahí, lo detengo un rato ahí para continuar, porque dice, para continuar después con lo que está diciendo, porque es muy importante. Nos saltamos a la vida de José, era el último arquetipo que tenía, pero está bien, es parte de, porque son estaciones, ¿verdad? Y en la vida pasamos estaciones. De hecho, el pastor Jonathan, con el que estuvimos hace 3 jueves atrás, está desarrollando un proyecto de las estaciones de la vida o las estaciones del ser humano, de la familia y todo, ¿no? Entonces, en la estación que nosotros nos encontramos, muchas veces cuando nos enfocamos más en el problema, que es parte, no podemos evitar a veces enfermedades, dolores, tristezas, pero no quedarnos ahí. Podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos de estar cerca de alguien, porque vemos de que José pudo haberse estado quejando, pero a pesar de eso, ayudó al copero a entender el sueño, porque eso es lo que habla la interpretación de sueños. Ahora, como decíamos, en un sueño se nos puede revelar nuestra identidad, nuestro proceso, pero si no lo entendemos, puede ser de que hoy sí pasemos ese proceso para que lo experimentemos. O si nosotros recapacitamos antes, podemos sacar provecho de todo eso antes de. Amén, así es. Porque a mí me gustó mucho ahorita de lo que estuvimos hablando, porque también, por ejemplo, yo todos estos temas pues los llevo a la Biblia, pero también sé de que hay personas que no necesariamente conocen la Biblia, ¿no? Y tienen sueños. Ahora, yo quiero decir de que hay 3 tipos de sueños, ¿no? O 3 tipos de formas como soñamos. Hay uno que es por los burritos que nos comimos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, o las pupusas. Por la cena. Por las pupusas, ¿no? Por las pupusas. Entonces, nada, tranquilos, no se emocione tampoco, porque, ¿por qué digo esto? Porque a veces pues soñamos desde los problemas, desde los afanes, desde las dificultades, desde las emociones que nosotros tenemos, y son sueños pues que están más basados en nuestra mente, tienen sus nombres técnicos, pero no estamos aquí para tecnicismos. Y está el segundo nivel,
que es donde están los engañadores, los burladores, ¿no? Que ahí son experiencias que muchas veces caemos en el juego. Muchas veces hay personas, hoy lo vimos con este eclipse, una persona que era una influencer, medium, va y sacrifica hasta sus hijos y se sacrifica ella porque el eclipse se iba a acabar todo, ¿no? O sea, está esa parte de engañadores y a veces, muchas veces nosotros nos volvemos esos fanáticos y caemos en el juego de ese tipo de sueños. Sueño no solamente es dormido, hay personas que soñamos despiertos, ¿no? Pero el tercer nivel, que es donde conectamos con la esencia espiritual, con el plano ya genuino, donde nos damos cuenta de que, usted lo decía hace rato, me lo compartía, de que ya es donde, ¿por qué soñamos? O sea, tiene un porqué, no es porque, ni porque estamos fumados, ni porque hemos comido burritos o pupusas, ¿verdad? Así es. Y algo bien tremendo, Kevin, fíjate que he estudiado esa línea también, o ese aspecto, de cómo se producen los sueños dentro del cuerpo humano, de que hay una sustancia que le han puesto un nombre que segrega el cuerpo humano en una parte específica del cerebro que hace esos sueños vívidos. Y entonces humanamente han querido hasta hacer una réplica de esa sustancia, ¿no? Ajá. Pero realmente Dios puso eso en el ser humano para tener un tipo de conexión. Sí. Porque el sueño no solamente es algo, hablando de estos sueños específicos del tipo 3, que es algo ya una conexión con Dios, lo usa para llevarnos a una dimensión y nutrir nuestro espíritu con eso que somos. Nosotros lo vemos a través de toda la escritura. Como los Teslas, ¿no? Nos conectamos a la nube, y nos recargamos. Y es tan importante eso para poder, porque entre más conectados estemos con Dios, volvemos a lo mismo, a saber que todo es para bien, a saber nuestra identidad, a saber nuestra capacidad. Es como si yo tuviera el celular mejor, pero si no tiene carga, ¿de qué me sirve? Entonces se requiere de una conexión para que esté cargado y para que pueda tener esa capacidad y ese potencial al máximo. Entonces, igual nosotros, los seres humanos, nos tenemos que conectar nuestro espíritu hacia Dios para poder alcanzar todo esto, incluso en los acontecimientos terribles de nuestra vida, porque nos van a ayudar a entender cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Tenemos un objetivo. Hace poco pasaba algo que te lo voy a comentar. Aunque mucha gente dirá, este hermano está medio loco, pero yo cuando llegué van a decir, ya son dos, se juntaron. Ya dicen por ahí que están. Llegué yo aquí a California hace menos de 2 años. Cuando llegué me habían dicho que California estaba en sequía. Entonces yo le dije a Dios, yo llego a California y yo te pido que ya no haya sequía en California. Te pido que llueva y que llueva bonito y que se acabe esa sequía. Entonces, yo no sé, yo llegué casi cuando empezó el cambio climático aquí en California y empezó a llover, ¿no? Entonces, pero ¿por qué te digo esto? Porque he entendido mi identidad y el respaldo que Dios da en ciertas cosas. Yo puedo pedirle a Dios muchas cosas y tal vez no veo respuesta en muchas otras. Sí, y eso me interesa mucho, porque muchas veces no es que sean coincidencias, sino que juegan varios factores. Ahora, uno puede caer, como dice, en el fanatismo y decir, no, pues ahora hago que llueva aquí, hago que no llueva allá, y nos vamos a los extremos, ¿verdad? Guardarse eso o hacer eso es parte de saber de que, como usted decía, no sé, llovió o no llovió, pero saber de que yo estoy viviendo en ese canal, o sea, usted está viviendo en ese canal y para usted es todo, pues, y es así. Entonces, pero a veces queremos forzar, porque aquí viene el otro punto, queremos forzar la interpretación
¿verdad? Y aquí me gusta, yo siempre digo me gustan, a todos los que me están viendo ya me conocen. Me gusta porque en las interpretaciones desde nuestros ámbitos donde nos movemos, a veces mucho en estos aspectos de interpretación, de sueños, visiones, hay mucha manipulación. Muchas veces hay mucha manipulación, tuercen a conveniencias, las visiones, los sueños, las interpretaciones, y a veces hay muchas personas que terminan más confundidas. Sí. Entonces, ¿cómo poder identificar verdaderamente la interpretación de ese sueño o de esa visión? ¿Cómo nosotros no llevarlo a los extremos, ni fanático ni incrédulo? ¿Verdad? Porque podemos caer también en la incredulidad. Muchas personas que han recibido sueños, visiones, ya ni siquiera los quieren contar. Así es. Algo bien importante es siempre llevarlo a lo escrito está, a la escritura. Ver los parámetros escriturales, porque, bueno, ya hablabas tú de los 3 tipos de sueños, pero cuando en verdad son de Dios, nosotros debemos de saber que nunca va a ir en contra de algo que está escrito, ¿no? Sí. Que viene ya establecido. Y otra de las cosas es que podemos ver la sombra de lo que de lo que está escrito. Por ejemplo, Jacob tuvo un sueño y él soñó una escalera, pero para él tener ese sueño ocurrió algo muy importante que nosotros podemos leer detalladamente, y dice que él, cuando se acostó en ese lugar para dormir, dice que puso su cabeza sobre la roca. Sí, sí. Y uno podrá decir, bueno, ¿y quién agarra una roca de almohada? ¿Quién le gustaría poner? Sin embargo, eso está escrito. Sí. ¿Por qué está escrito así? ¿Por qué quedó así escrito? Porque todo aquel que pone sus pensamientos en la roca que es Cristo, cuando se conecta realmente con Dios, puede saber que si Dios te habla por medio de sueños, va a ser Él, y dándote también la capacidad para Sí, entender lo sí. que Él te está dando. Sí. Sí, y me gusta todo esto porque ahora, como sabemos de que hay personas que no necesariamente van a una iglesia o no comprenden todo esto de Cristo y cómo descansar sus pensamientos, también yo tengo como ejemplo ver de que José es parte del pueblo de Dios, pero Faraón no. Y se le da un sueño que iba a proteger a todo su pueblo, ¿verdad? Y Dios permite ese sueño también para ser de bendición, por decirlo así, a un pueblo que era Israel. Entonces muchas personas, porque si yo vengo con una persona que es católica o que es de otras tipos de creencias y también tienen sueños, no por no ser de mi denominación, de mi forma de creer, no es de Dios, porque aquí es donde vengo, de que a veces, dependiendo la corriente que nosotros nos acercamos, me dicen, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto lo tienes que hacer así, esto no lo tienes que hacer así, porque cada uno va formándose en el camino. Entonces, José tiene sueños, pero también Faraón tiene sueños, y ambos eran de Dios. Entonces, no queremos que personas se excluyan, se descalifiquen o nos rechacen a nosotros diciendo, no, pues como ustedes sueñan son de Dios y los otros no. No, sino que en este caso nosotros tenemos que entender todo el contexto, que cada uno es una pieza del rompecabezas. Así es. ¿Verdad? Todo ser humano tiene esa conexión hacia Dios. Todo tienen el acceso. Ahora, depende de ellos, como dicen, cómo quieren aprovechar esa conexión, ¿verdad? Si sacar provecho y poder compartir con los demás, porque una de las cosas es de que, yo digo algo acá, de que uno de los propósitos de la vida es aprender y compartir lo aprendido. Entonces, muchos de nosotros decimos, pero yo ni soy esto, ni soy lo otro, pero estamos aprendiendo para compartir. Hay personas que sí necesitan lo que tal vez nosotros estamos rechazando. ¿Verdad? Hay personas que necesitan verdaderamente algo de lo que Dios nos ha dado y nosotros o nos quiere dar y lo rechazamos. Entonces vemos en la vida de José, para ir terminando, en la vida de José, de que José no entendía todo el proceso, pero todo obró para bien. O
sea, cada suceso que le sucedió, valga la redundancia, le fue sirviendo para bien, pero cada etapa se le regresa, porque sus hermanos Ajá. lo echan al pozo, ¿no? Sus hermanos lo venden, pero sus hermanos después llegan y no lo conocen y piensan de que va a tener una represalia, pero no. ¿A Ajá. qué se debe? Porque comprendió José el contexto de todo. Así es. Y fíjate, Kevin, que hay algo bien importante de esto que mencionas, porque todo ser humano, como ya hemos estado comentando, tenemos cosas que nos suceden. Y lo importante de esto es aprender de lo que nos pasa y no amargarnos, Aprender de lo que porque, nos pasa. porque eso es bien terrible. Eh, Había un hombre rico, un hombre que tenía abundancia, que tenía una mansión, que tenía muchas cosas, y él tenía basura. Y fue y agarró una canasta, la llenó de basura y salió de su casa, de su mansión, y en la calle vio a un hombre pobre. Y fue y le llevó esta canasta llena de basura. Como el hombre era un hombre sin casa, un hombre Sí, sucio, fue y le aventó la canasta ahí, como un homeless, sí, digamos, y se la aventó, ¿no? Y vagabundo. entonces este hombre siempre le pedía a este rico y nunca le daba algo. Y antes se burlaba y fue y le aventó eso, ¿no? Y este hombre pobre le empezó a sacar la basura a la canasta, la empezó a limpiar, la lavó, fue, caminó entre unos montes que había por ahí, cortó flores y la llenó de flores, la canasta ya limpiecita, ya adornada y todo. Casi como todas esas flores que tenemos Ajá. ahí. Y fue y le fue y le tocó a la puerta de la mansión de este hombre. Y cuando abrió, le presenta la canasta llena de flores, toda bonita. Y pues el hombre rico se sorprende y le dice, oye, pero si yo te aventé, ni siquiera te la di, te aventé la canasta sucia, llena de basura, ¿por qué tú la limpiaste? ¿Por qué tú fuiste y buscaste flores bonitas para dármela? Sí. Y le dice a este hombre, es que cada quien da lo que tiene. Entonces, en la vida las cosas que nos pasan muchas veces nos pueden llenar de amargura, de la Sí. basura de los demás que dicen que hay rechazo, que hay menosprecio, que hay etiquetas, que hay todo esto. Y hoy en las redes sociales vemos todo ese tipo a veces de cosas, ¿no? Y no nos debemos dejar de afectar por esto, más bien Exacto. debemos de adquirir lo que Dios dice que somos y que no nos dañen estos acontecimientos difíciles para no dar algo como todos los demás tal vez nos han dado, Sí. sino que demos lo mejor que hay en nuestra Cada vida. uno da del tesoro que tiene. Dice. Y me Así gustaba, es. anotaba esta parte donde dice aprender de lo que nos pasa porque para ir concluyendo, yo quiero que desde la experiencia que pasó de personas que pues perdió físicamente, cómo extraer desde ahí las fuerzas, un aprendizaje. Lo digo porque hay personas que tal vez estén pasando por una enfermedad grave y pueden lamentarse, que no aprovecharon el tiempo que estuvieron sanas, pueden deprimirse, caer en depresión, Ujú. caer en unos estados donde aparte que ya están sufriendo con la enfermedad, con la circunstancia, traen más enfermedad mental, ¿no? A sus pensamientos. Entonces, ¿cómo poder superar esa parte de una enfermedad, de una pérdida, de un acontecimiento que estaba fuera de control y poder sacar provecho? Porque todos hay enfermedades terminales y de hecho vamos a estar hablando en otras ocasiones con una doctora y hay ese tipo de enfermedades crónicas donde son más insuperables a veces, pero de todas formas, de una forma u otra, nosotros vamos a partir de acá. El Ujú. punto es cómo partimos y qué dejamos, qué nos llevamos y qué dejamos, ¿no? Así Entonces, es. cómo poder hablarle a esas personas que puedan salir o dejar la última Ujú. enseñanza que nosotros podamos aprender de todo esto que nos pasa, en este caso de personas que están en una circunstancia muy difícil. Sí. Fíjate, Kevin, que algo que me impactó a mí demasiado en la vida de mi papá cuando él ya le habían dicho que era
que le quedaba muy poco tiempo de vida. En la madrugada yo lo escuchaba y siempre pues iba rápido porque a veces él ya no podía caminar y teníamos que ayudarlo para ir al baño, para lo que sea, ¿no? Lo que se requiere. Pero una cosa que me impactó a mí, que a pesar de todo esto que le estaba pasando, cualquier persona podría decir, no, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero a pesar de eso, en la madrugada yo lo escuchaba y me acercaba a su cuarto y abría a ver cómo estaba y lo encontraba de rodillas con sus manos alzadas y le decía a Dios, gracias, gracias por esto, gracias por esta situación, gracias, a pesar de lo que estaba viviendo. Y otra cosa con mi mamá, una ocasión después de haber estado inconsciente también que despertó, me dijo, hijo, hay que disfrutar la vida. Dice, disfruta la vida y siempre haz lo mejor para ser de bendición para los demás. Está siempre conectado con Dios para que tú puedas ser de bendición. Aprende de la vida, pero disfruta. Y muchas veces nos preocupamos por tantas cosas, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello. A veces llegamos del trabajo a la casa, los hijos tal vez quieren pasar un tiempo con uno dice, ay, ando ahorita cansado, no se me acerquen, ahorita no, vengo con la cabeza llena, que siento que me quiere explotar de todo lo que pasé en el trabajo. Sin embargo, tenemos que aprovechar cada Carpe momento, diem, ¿no? ajá, con nuestros seres queridos, Atrapa el momento. porque no sabemos cuándo nos vamos de aquí. Sí, y es algo muy importante porque tal vez nosotros en estos momentos, gracias a Dios, y esperamos que Dios siempre nos guarde, ¿no? De todo tipo de circunstancias difíciles, aunque a veces son inevitables, pero tener esa palabra, esa esperanza, por eso estos podcasts, le llamo yo, estas transmisiones, quedan ahí guardadas, podemos verlas, revisarlas. Yo digo a mis hijas, cuando crezcan van a poder ver todo lo que compartimos, cómo lo compartimos y poder extraer lo que nos nutre y como dice un pasaje de la Biblia, retener lo bueno, rechazar pues lo que tal vez no nos gusta, ¿no? Ujú, Este, así es. y poder extraer siempre, pero como usted decía, siempre tener la alegría, siempre tener esa disponibilidad a nosotros de estar activos, no reactivos, no reaccionar de una manera directa. Y yo quiero terminar con una pregunta que va un poco diferente, es de que usted a pesar de que es pastor, tiene personas a su alrededor, ha escrito libros, pero yo lo veo en sus redes sociales que comparte memes, ¿no? Uno que me llamó Sí. mucho la atención fue el de las pantuflas de las conchas. Hace rato, ¿no? Pero el punto es de que hay esa alegría, ¿no? Hemos sabido de que, pues, las pérdidas que ha tenido, libros que ha escrito, estudios y todo, pero hay un tiempo para reír, ¿no? Y la Así escritura es, lo dice, hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, así un es. tiempo para recoger piedras, otro para tirarlas. Ujú. Entonces, es algo que a mí la verdad me llama mucho la atención, ¿no? Sí, fíjate, Kevin, que una vez estudiando la escritura me encontré con algo que enseña donde David, su hijo estaba muy enfermo y a punto de morir. Y él dice en la escritura que él lloraba y lloraba y lloraba y se murió. Entonces, cuando se muere el hijo, eh, todo lo que esperaban era que llorara más Sí, o que a ver quién sabe qué iba a hacer, ¿no? Pero no, se lavó, se ungió y estaba ya como, no voy a decir alegre, pero ya en otro aspecto. sí, Entonces se acercan y le dicen, oye, si cuando estaba enfermo estabas llore y llore y murió, pensábamos que ibas a estar peor. ¿Qué pasó? Dice, no. Dice, él ya se fue. Lo único que yo sé es que ya no lo voy a ver aquí, pero que algún día lo voy a ver a donde él se fue. Entonces, siempre debemos tener en eso cuenta es. que nuestra vida sobre esta tierra es pasajera y nos debemos de preparar para la vida Venidera, ¿no? venidera. Ajá. Sí, ese pasaje que compartió es uno de los que compartí cuando falleció mi hermana. Me permitieron compartir algo y a veces es difícil al doliente poderle hacer comprender eso, pero solo Dios
puede hacernos comprender, porque no se trata de imponer, sino de exponer, y que la persona pueda tener la capacidad de comprensión para poder sanar y disfrutar, porque muchas veces por eso no disfrutamos, porque no hemos sanado. Así es de que quiero que se despida acá de este programa Generando Contenidos, y tiene unas palabras para la audiencia, para los que lo siguieron. Tiene muchos seguidores. Ahí estaban las porras, ¿no? Pues que... muchas gracias a todos por habernos acompañado, y muchas gracias, Kevin, porque darme este privilegio y esta bendición, ¿verdad?, de poder aquí compartir contigo. Ya tengo años conociéndote, ¿verdad? Y tenemos esa buena amistad y platicamos y todo. Y pues para mí es una bendición estar aquí, y pues espero que sea de bendición para todos aquellos que se conectaron. Sí, muchas gracias a usted por esta oportunidad, por esta arriesgada oportunidad. Dice, nos arriesgamos y crecemos, pero ha sido para mí un grato privilegio. Quedan 2 libros pendientes, los dejé pendientes para una próxima Sí, sí. exposición, ¿no? Y si alguien está interesado en los libros, están en sus plataformas. Él tiene un canal, 2 canales de YouTube. Si quiere compartir. Sí, uno de mis canales se llama Revelación, Sí, pero sí. está dividido Revelación, y hay otro que se llama Aprende Hebreo Bíblico con David, Sí. que es en el que tengo más suscriptores, de gente que quiere aprender el idioma hebreo bíblico y conocer todos sus secretos. Todas sus raíces Ajá, también de lo que así leemos es. de la Biblia, ¿no? Sí, así Sí. es de que usted puede acercarse ahí, también en Facebook, usted puede buscarlo, ahí está etiquetado en esta transmisión. Así es de que este ha sido su programa Generando Contenido, y para la próxima aquí los esperamos el próximo jueves. Tenemos otro tema muy interesante, así es de que si usted ha estado hasta este momento, le damos las gracias hasta donde ha llegado la señal. Si lo vio en vivo, muchas gracias. Mandamos saludos a Samuel, a Kenia, a su familia, y hasta Gracias. Hermosillo, Sonora también, a mi familia y a todos aquellos amigos que escuchan. Este ha sido su programa Generando Contenido, y hoy el tema fue Gansu Letová. Así como nosotros siempre nos despedimos, hoy entienden el contexto por qué digo Gansu Letová al final, porque todo obra para bien, pero hay que entenderlo. Así es de que nos vemos hasta la próxima, y hasta pronto.